Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Me acompañan en el estudio tres panelistas frecuentes de nuestro programa: Orlando Riascos, Norberto Tascón y Sebastián Acosta. A los tres los saludo y les agradezco aceptar la invitación al programa. Buenos días. Buenos días, José Alberto, y a todos los televidentes, muchas gracias por la invitación, igualmente aquí a nuestros contertulios, muchas gracias. Muy buenos días, José Alberto, para usted, para Sebastián, Orlando y por supuesto para toda nuestra amable audiencia que a esta hora de la mañana siempre están con nosotros. Muy buenos días, Orlando, Norberto, José Alberto. Muy buenos días a toda nuestra amable audiencia. Esperemos que esta mañana sea muy satisfactoria para ustedes con nosotros en el panel. Hoy queremos volver a reflexionar sobre qué pasa en Colombia de la mano con qué pasa con el periodismo colombiano, con los periodistas y con los medios. En Colombia siempre, desde que tenemos vida republicana, hemos vivido, con muy contadas excepciones, en situación de guerra, guerra irregular obviamente, no guerra del Estado enfrentado a un bando, sino una guerra que, como lo dicen algunos analistas, es irregular y es horizontal, es entre unos y otros por color de la piel o por procedencia geográfica inclusive. De 200 años de vida republicana que se están cumpliendo en este año precisamente, en el 2019, más de 170 años contabilizados hemos tenido situaciones de guerra, de violencia institucionalizada. Y habría que preguntarse si esas guerras simplemente han sido promovidas por los estamentos de poder político y económico, o si de alguna manera también los medios de comunicación que existen desde que en 1791 el virrey Espeleta, español, le ordenara a Manuel del Socorro Rodríguez que creara el papel periódico de la Nueva Granada, que es allí donde se considera que nace el periodismo propiamente dicho en nuestro país. Pero entendamos, desde su nacimiento nació como una orden del virrey, como bien lo dicen los investigadores de la Universidad de los Andes, que en esto trabajan de la mano con Omar Rincón, un periodista y académico que tiene este tipo de análisis. Recientemente en el país ha habido, yo no sé si un escándalo o un aspaviento o un drama hipócrita, porque un periodista escribió en una columna en la revista Semana reaccionó, el periodista salió por orden de la presidencia de la revista y finalmente unos y otros en redes sociales y en diversos medios están o estamos afirmando una u otra posición, a favor de la revista o a favor del columnista. Pero de fondo lo que hay aquí es
no una pelea de columnista con revista, con medio. De fondo lo que hay aquí es cuál es el papel del medio y cuál es el papel de los periodistas. Esto se originó porque la revista definitivamente engavetó, póngale el nombre que quiera, pero engavetó una investigación que el New York Times demostró que sí existía y que además hoy el periódico El País de España acaba de ratificar porque también está recontando nuevos elementos que le agregan gravedad al hecho de que Nicasio Martínez sea hoy el comandante del ejército, un general comprometido, así de sencillo, comprometido con los falsos positivos 1.0, es decir, los de los años 2006, 2007 y 2008 de la década pasada. Y ahora ese mismo general sacó una instructiva en la que ordenaba que los soldados se aliaran incluso con grupos ilegales para cumplir su cometido de dar de baja a rebeldes y a guerrilleros y a personas indeseables. Es lo que algunos expertos llaman la necropolítica. Ese es el debate de fondo. Aquí, desde el gobierno anterior, porque hay que decirlo también con claridad que no es solamente este gobierno, después de firmado el acuerdo con las FARC, comenzó un proceso sistemático de anulación del contrario, encarnado en los llamados líderes sociales, casi todos vinculados a temas de reclamación de tierras. Es decir, grupos minoritarios de campesinos o de negros o de indígenas que estaban buscando volver a sus tierras y por esa vía tenían líderes que la reclamaban, líderes que poco a poco han ido asesinando. Hoy en Colombia podemos contar 700 u 800 líderes asesinados en 3 años. Es decir, no son personas que han muerto atropelladas por un carro o por un infarto o por diabetes. Han sido asesinados por lo que la hipocresía del régimen llama fuerzas oscuras. Es decir, no queremos saber, no queremos tener nombre propio ni rostro propio de quienes están detrás de esos asesinatos. Pero ahora que esto pasa, entonces todo el mundo, y entre ellos muchos periodistas con mucho poder informativo en el país, échele tierrita y tápalo. Ese no es el papel del periodismo, según ellos. Nuestro criterio, siendo un medio de comunicación regional metropolitano aquí en Cali, es que por el contrario, como decía Rodolfo Waltz, o el periodismo es libre o es una farsa. Si el periodismo no es libre, llámelo entretenimiento, llámelo plurireportaje, pero no lo llame periodismo, porque el periodismo encarna un derecho fundamental reivindicado en la Declaración de los Derechos Humanos, ratificado después de la Segunda Guerra Mundial, que es el derecho a la libre expresión y el derecho a informar y estar informado. Como antídoto a la tiranía, como antídoto a todo tipo de totalitarismo. Ese es el tema que ponemos sobre la mesa para que lo analicemos entre nuestros compañeros contertulios y a usted le demos elementos de juicio. Orlando, bueno, querido deme director, su opinión. Usted plantea 3 puntos centrales en su intervención. Uno, el tema de los medios de comunicación y la violencia, pues que si eso es incentivado o no por los medios de comunicación. El segundo tema es el de los falsos positivos, a que se dice hoy están acusados el ejército colombiano, efectivamente, por esa divulgación que se ha hecho por Coronel y que se ha hecho en el diario El País de España y por el New York Times. Y el tercero, la situación de los líderes sociales. Frente al primero, sí, yo sí creo que los medios incentivan a la violencia y al sectarismo, y aquí han sido utilizados, digamos, en las regiones y a nivel nacional por los gamonales, por los dueños del poder, para incentivar ese odio, para incentivar esa violencia, y más aún para desinformar. Muchos de esos medios, que no solamente son nacionales, sino que son regionales, actúan de esa manera. Aquí en la región tenemos muchos, digamos, cosas que opinar frente a ello. El tema del diario El País es un tema importante en la región, cómo es un medio que ha sido utilizado primero durante muchos años para hacer la ideología conservadora y ahora, digamos, de alguna manera
para criticar a sectores de la izquierda, porque se ha vuelto radical en eso, y para ser, digamos, defensor de los derechos de una entidad como tal, o de un gobierno, de una institución. Y se utiliza, o sea, yo estoy de acuerdo, o sea, efectivamente el periodismo ha sido para instigar, para generar violencia, para generar sectarismo, para difundir falsas informaciones y falsas acusaciones contra personas en el tema político electoral fundamentalmente. Y lo segundo, yo sí creo que es muy grave para el Estado colombiano, y eso lo han soslayado de alguna manera por el debate periodístico, porque se ha vuelto más importante el tema de Coronel, el tema de Semana, que el tema de fondo que se está denunciando, que es el tema de los falsos positivos. Es que eso desencadenó, digamos, hace una década en el gobierno de Uribe, la gran cantidad de asesinatos, de muertes atroces de líderes, de personas naturales, de ciudadanos, que fueron por una orden del ejército, por incentivos del ejército, por ir a un paseo, por unas vacaciones, por tener una mayor cuantía de asesinatos o de hechos realizados, y mataron a una cantidad de personas diciendo que eran guerrilleros. Y efectivamente, como aquí lo hemos dicho, eso es porque hay una concesión del ejército del enemigo interno. O sea, creer que aquellos que están contra el Estado, contra el gobierno, son parte del régimen comunista y que quieren acabar con el Estado. Y eso hace parte, digamos, de una andanada que viene hace rato desde los Estados Unidos, de una ideología que se llamó Protocolo Santa Fe I, Santa Fe II. Y el tercer punto, por supuesto que yo también lo reivindico, es que aquí se están aniquilando a los líderes sociales. Si usted mira las estadísticas de ese gobierno y el gobierno anterior, hay más de 380 líderes asesinados por defender la tierra, por oponerse al narcotráfico, por oponerse a la minería ilegal. Entonces, lo que los tres puntos tienen en común es que en Colombia efectivamente la violencia es el tema, el plato de cada día. Desde los medios de comunicación, desde la institucionalidad, se convoca a la violencia, y eso es lo que tenemos que acabar. O sea, queremos generar un país democrático, un país de verdad con libertades, con respeto a los derechos civiles, de los derechos democráticos, de los derechos humanos. Tenemos que rescatar que efectivamente ni los medios de comunicación, ni la fuerza pública incidan en lo que hace el ciudadano como tal. Al contrario, en vez de atacarlos, los protejan, los defiendan, y lo que encontramos hoy de parte del ejército, de parte de los medios de comunicación, es que atacan al líder y lo ponen, digamos, contra la pared, porque no se defienden sus derechos y porque no se entiende que la gente puede opinar, participar, como debía ser una real democracia. Y yo creo que en Colombia lo que efectivamente no hay es una democracia como tal. Tenemos seguramente una democracia en construcción, pero una democracia plena no la tenemos. Pues José Alberto, yo me voy a quedar con la apreciación que ha tenido Orlando Riascos para afirmarle que en Colombia la cacareada libertad de prensa es un remedio. Nosotros no solamente hemos visto en este caso lo que sucede con Daniel Coronel y su columna, que además no es tanto una columna, es una investigación que él ha hecho de lo que venía sucediendo al interior del ejército colombiano cuando, posesionado el actual presidente, exigió de nuevo a las fuerzas militares una serie de resultados que implicaban que la fuerza pública arremetiera en los campos donde era necesario que el ejército hiciera presencia. Hasta ahí las cosas son normales, y yo considero que el Estado debía de garantizar que esta conformación de reductos al margen de la ley había que combatirlos. Pero lamentablemente, al igual que pasó en otrora en el gobierno del expresidente Uribe, se dieron este tipo de situaciones para exigirle al ejército colombiano unos resultados que al final se convierten en un boomerang, porque aparecen en la necesidad de obtener esos resultados las aberraciones de la fuerza pública, que lamentablemente han tenido unos hechos que no los podemos esconder. Una vez se producen las afirmaciones del comandante general del ejército para que se produzcan acciones, nos aparece el primer falso positivo, que es la muerte de este desmovilizado en Santander, en norte de Santander, donde un cabo del ejército sencillamente lo detiene, lo asesinan y pretenden enterrarlo, a la misma usanza de lo que pasó en aquellas épocas nefastas en que se desarrollaron los falsos positivos. Luego, eso prende las alertas porque ya es la gente la que comienza a reaccionar. Seguido de todas estas muertes que han sucedido
en la cual se ha dicho han involucrado fuerza pública, han involucrado elementos armados casi que resguardados por la fuerza pública a la usanza de lo que fue el paramilitarismo en Colombia. Luego, estas condiciones que Daniel Coronel investiga y comienza a trabajar en todas estas hipótesis, pues cuando ya tiene todo armado, sencillamente lo entrega a las directivas de la revista Semana para que se presente ya como un hecho, porque tiene pruebas sustanciales de que esto está pasando, y ahí nos encontramos con la mano negra del Estado. Hay que tapar, hay que silenciar los medios de comunicación, y eso tiene una expresión que usted en su carta lo dice y que deja claridad. ¿Hasta dónde el gobierno nacional es cómplice de silenciar a los medios de comunicación para que no se diga qué está pasando al interior de los gobiernos? Y peor aún, cuando nos enseñamos a que aquí los colombianos no somos capaces de decirnos la verdad, que es lo más triste de todo esto, y tenemos que acudir siempre a un medio extranjero. Tuvo que New York Times sacar todo lo que Daniel Coronel investigó, y ahí queda pues la duda, porque aquí estuvo un periodista que recorrió, hizo investigación y todo lo demás, pero no tuvo temor, sino que cuando estaba la información, cuando se sabía que esto estaba comenzando a suceder, sueltan esta información a la luz pública, y el gobierno tiene que hacer un alto en el camino, y se viene todo lo que ya estamos conociendo de lo que ha sido los problemas del general Nicasio Martínez, que hoy está en el Congreso de la República para ser ascendido a general. Para que vea usted que entonces comienza uno a pensar, bueno, ¿es el premio a qué? Y ahora pues han pedido por lo menos que el ascenso del señor Nicasio Martínez se separe de los demás, porque no pueden en una sola tómbola sacar todos los buenos y los malos con la misma calificación. Pero también quiero llegar a esto, José Alberto y queridos colegas, es que aquí el país se ha convertido exactamente en eso, en una caja fuerte del delito. Mire usted lo que pasa con Odebrecht. Odebrecht no nace en Colombia, ni se investiga en Colombia, cuando aquí éramos realmente uno de los países más contaminados con la presencia de Odebrecht. Nace precisamente en los Estados Unidos, en una de las cortes, cuando se denuncia por cuenta de los miembros de Odebrecht, porque estaban defalcando el erario público estadounidense, que en Colombia estaba pasando lo que ya hemos comenzado a saber, y poco a poco se va develando. El fiscal nunca actuó contra el socio de Odebrecht en Colombia, el señor Sarmiento Angulo, que tenían una concesionaria para hacer la famosa Ruta del Sol 2. Es decir, que había que tapar. Pero aquí se mezcla un elemento que lo dejo sobre la mesa para el siguiente análisis, y es que las grandes compañías de este país, los grandes capitales de este país, han permeado no solamente el gobierno cuando lo eligen, y hablo del gobierno en su generalidad, cuando se elige el presidente, los congresistas, los alcaldes, los gobernadores, los diputados y los concejales, sino que también permeó la actividad como tal de la justicia. Y nosotros nos encontramos con el cartel de la toga, nos encontramos con una fiscalía que es selectiva y que trata de tirar cortinas de humo para tapar semejante problema como era el de Odebrecht, que le ha quitado, sumado a la corrupción del país, 50 billones de pesos que podrían ser 4 o 5 reformas tributarias de las que ha hecho todos estos gobiernos a través de su tiempo. Luego, mire que aquí hay una conjugación de hechos en las cuales esto no podríamos llamarlo que es un país democrático. Esto sencillamente es un país que tiene el ropaje de democracia, pero internamente es una dictadura. Compañeros de la mesa, en la ciencia política se define el régimen político como el sistema de normas y de reglas de juego en una sociedad. En ese sentido, el régimen colombiano no se puede, como ustedes dos lo han dicho, identificar plenamente con una democracia. ¿Por qué? Porque hay, digamos, un pequeño grupo, una élite, si se quiere, un sector privilegiado, que es el que dirige los rumbos de Colombia.
Los dirige en el aspecto económico, en el aspecto político, en el aspecto mediático, en el aspecto cultural. Vamos a ver quiénes son los grandes dueños de los medios de comunicación. Entre los grandes dueños de los medios de comunicación está Ardila Lule, quien también es dueño de Ingenios, también es dueño de grandes empresas de bebidas azucaradas. Está el señor Sarmiento Angulo, está en los Santo Domingo, está en Los Santos, son los que fueron importantes en un momento dado. Hace poco el señor Gilinski, que es un banquero muy reconocido e importante, compró el 50% de Publicaciones Semana, el otro 50% lo tiene Fernando López. Entonces, allí es cuando uno empieza a ver cuáles son los tejidos a raíz de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen la ventaja de hablarles al oído a la ciudadanía, y en esa, digamos, susurro se empieza a incorporar la opinión editorial, es decir, lo que se quiere que se piense. Entonces ya no se construye una opinión pública democrática, libre, independiente, autónoma, inteligente, informada, sino es una replicación de la opinión publicada. Es decir, la ciudadanía empieza a replicar y empieza a decir lo que los medios dijeron. El ejercicio que hizo Coronel es un ejercicio supremamente valioso. Preguntarle a la semana, ¿usted por qué se demoró tanto en sacar las pruebas? Digamos, es cuando menos sospechoso. Yo no estoy diciendo que usted le haga el favor al gobierno, pero digamos, un diario extranjero como el The New York Times viene y en menos de una semana ya ha comprobado fuentes, ya se ha entrevistado, ya tiene listo el artículo, lo que usted no pudo hacer en 3 meses. ¿Por qué? Digamos, es una duda apenas razonable. Y entonces cortan por lo que Semana consideraría lo sano, que es quitar la columna a Daniel Coronel, el señor Fernando López, y pues frente al dueño del barco no hay marino que mande, entonces Felipe López. Y frente al dueño del barco no hay marinero que haga nada, entonces pues Alejandro Santos se quedó callado, digamos, no pudo devolver esa decisión. Entonces, frente a eso, digamos, me parece que es importante empezar a ver quiénes son los dueños tanto de los medios de producción cultural, como son los medios de comunicación, como los medios de producción económica. A partir de allí ya empezaríamos a ver toda la estratagema que se encierra frente también a lo que Norberto llamó lo de Odebrecht, que es importante tenerlo acá. Pero hay una especie con la venia de corolario que Sebastián toca y lo deja un poco en el aire, y es que los medios de comunicación terminaron convirtiéndose en una especie de zanahoria y garrote. ¿Y por qué? Porque es que son adquiridos precisamente por esa clase pudiente del país, para no llamarlo burgués, que termina adueñándose de los medios de comunicación como una estrategia de mercado, y terminan convirtiendo al gobierno en ese personaje que usan, y lo usan de tal manera que le ofrecen que en el medio lo alzan, pero también le ofrecen que en el medio lo tumban. Y esto es para que nosotros tengamos realmente una concepción clara de que esa no es la funcionalidad de un medio de comunicación. Sí, pero de todas maneras, esto tiene muchas aristas. El problema de la propiedad de los medios no es solo un problema en Colombia, es casi que un problema mundial. El asunto es... Pero ¿quién está detrás? Sí, el asunto no es solamente quién está detrás, sino cómo garantizar que el producto que vende el medio sea un producto genuino, siendo que tiene propietarios con intereses, muchos de ellos en el alto gobierno, en el sector financiero y en el sector económico en general. Allí entra a jugar el conflicto entre el periodista y su quehacer y el medio y su papel en la sociedad. En mi opinión, la única posibilidad que tiene la sociedad global de tener un mínimo de acceso a información genuina, tratada de manera independiente, libre, es que hayan mecanismos de financiación global
separados de la financiación comercial en la que descansan la mayoría de medios. ¿Qué quiero decir? Un periodista como Daniel Coronel le daba mucho realce a la revista, pero habrá que admitir que si él abre mañana un blog o abre un medio digital, le va a tocar recorrer un camino de espinas mientras logra posicionar ese nuevo medio para que tenga la audiencia, la influencia que pudo tener en la lecturabilidad de sus columnas en un medio que ya está posicionado desde hace 40 años en el país. Pero para que los Danieles Coroneles y muchos otros periodistas tengan la oportunidad, los que quieran hacer periodismo de verdad, periodismo serio, independiente, libre, pues necesitan tener mecanismos de cofinanciación. Y allí es donde uno se pregunta si a través de las Naciones Unidas, a través de organismos multilaterales, debieran de insistirse por medio de los movimientos sociales de masas, los grupos de mujeres, de jóvenes, de campesinos, de LGTBI, de desplazados, de negros, etcétera, pedir que se creen fondos especiales para que haya un periodismo distinto, diferente, menos amancebado con el poder establecido. Y esto también está conectado con otro fenómeno, en el caso específico de Colombia, que creo que es importante decírselo a nuestra teleaudiencia. Los periodistas, o mejor, los académicos de la Universidad de los Andes, a propósito del tema de New York Times, el profesor Juan Ricardo Aparicio hace alusión a la necropolítica. Y él dice que lo que pasa con fenómenos como el de los falsos positivos tiene que ver con fenómenos que ya están de alguna manera validados en el mundo. Por ejemplo, el experimento Tuskegee, una ciudad en Estados Unidos, en Alabama, en la cual el gobierno americano aceptó que entre los años 30 y 70 se hiciera una investigación seriada con un grupo de cerca de 1000 afroamericanos, todos ellos aparceros del campo, analfabetos, a quienes les inocularon sífilis. Y les inocularon la sífilis, pero los dejaron sin ningún tratamiento para probar clínicamente qué pasaba en el cuerpo, en la mente de esas personas, para mirar los estragos que la enfermedad producía. Y lo hicieron en los negros de Alabama porque eran analfabetos y porque a nadie les interesaba. Así textualmente era el argumento que se planteaba. Entonces, si nos vamos para atrás, Bartolomé de las Casas discutía aquí, ya en la época de la colonia, con los colonizadores, ¿por qué mataban a los indígenas? Y la respuesta era, porque esos no tienen alma, porque esos son cosas. Y si nos devolvemos en el tiempo y nos volvemos a venir al siglo XX y nos encontramos con las familias de después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la guerra de Vietnam, muchas familias latinoamericanas, entre ellas la mía, tuvimos el efecto de que a nuestras madres les daban unos medicamentos experimentales que generaron en muchos bebés nacidos entre los años finales de los 50 y principios de los 60, deformaciones estructurales. Yo tuve, en el caso de mi familia, una hermanita con hidrocefalia y una prima con un problema de un bracito disminuido. Todo ello confirmado clínicamente porque era la experimentación que el gobierno americano hacía con personas que se consideraban de menor categoría, no entre buenos y malos, sino los que valen menos a los que valen más. Y esto traigámoslo a los falsos positivos. ¿Por qué los falsos positivos se dan en Soacha, en el caso de Cundinamarca y Bogotá, y se dan por allá en el Cesar, y se dan por allá en el Chocó y en el Cauca, y no se dan en el Parque La 93 en Bogotá, no se dan en el Parque Lleras
de Medellín, no se dan en el Parque del Perro o el Peñón de Cali. ¿Por qué será? ¿Por qué será que se da eso en los extramuros de Agua Blanca, de Siloé, de Los Chorros, en el caso de Cali, o en los extramuros de las comunas nororientales de Medellín, o en los extramuros de Ciudad Bolívar en Bogotá? Algo debe estar indicando ello. El llamado que les queremos hacer a ustedes es: pensemos qué hay detrás de este tipo de temas. No es simplemente el deseo de ganarse una bonificación, es que hay toda una mentalidad de Estado, y los medios de comunicación están amplificando esa mentalidad de Estado cuando no investigan qué pasa con los falsos positivos, a quién están perjudicando y a quién están beneficiando. Yo diría que en el tema del periodismo, que usted ha sido reiterativo y es un tema de discusión hoy, no es fácil, ¿no? O sea, no es fácil crear una empresa periodística y tener incidencia en la opinión. Para eso hay que tener un gran capital detrás, y por eso hemos visto que se han vuelto, digamos, esas grandes empresas tienen un gran poder económico. El Caracol, por ejemplo, radio, es apoyada por Prisa, que es una empresa multinacional de España. El tema de RCN es un tema de aquí que viene de los ingenios, del grupo Ardila Lule, de Postobón, o sea, detrás de ellos hay grandes firmas. El tema del tiempo, el tema del canal Caracol de televisión o Radio Blue, o sea, son grandes conglomerados, del diario El País aquí en Cali, en Medellín. Bueno, todos esos medios de comunicación son poderes económicos muy grandes. O sea, hacer periodismo independiente, hacer prensa libre es como un imposible, digamos, en Colombia. Y creo que a nivel internacional también, porque usted lo ha referido, y creo que a nivel internacional también existe eso. Entonces, el periodismo libre, de alguna manera lo viene haciendo hoy la gente, digamos, por el internet o por las redes sociales, cuando colocan sus comunicaciones y la gente se expresa de alguna manera. Aunque allí sean los grandes debates, las exageraciones, pero digamos es lo más libre que podemos encontrar. Entonces, el periodismo en Colombia no es un periodismo libre, es un periodismo al servicio de unos poderes económicos, unos poderes políticos, unos poderes sociales. Desde hace mucho rato. No ven a los contradictores como enemigos y nunca dan el relieve, los quieren acabar, los quieren cercenar. Entonces yo diría que el periodismo libre en Colombia no existe. Por eso a Coronel lo sacan, porque Coronel se vuelve una persona incómoda frente al periódico como tal, que le dijo que habían lo hecho por conveniencia, por hacer conveniencia con un gobierno nacional, y no como lo hizo la revista porque se dilataron, porque se demoraron o porque no confrontaron la información como tal. Entonces, el periodismo en Colombia libre no existe, están al servicio de unos propósitos políticos, y eso no sirve para la democracia colombiana. El tema de los falsos positivos, yo sí creo que volver a reeditar eso es gravísimo, hay que hacer la revisión cronológica de los hechos. Ocurrió en el gobierno de Uribe Vélez, todos lo sabemos, y el responsable, hasta ahora nadie los indica absolutamente nada, todo el mundo lo ve actuando en política, y vuelve y ocurre en este mismo gobierno que es influenciado por Uribe Vélez, los famosos falsos positivos, a partir de que las Fuerzas Armadas consideran que la población es enemigo de esos intereses. Entonces, detrás de ello lo que hay es un poder. ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer en ese caso? Denunciarlo, colocarlo ante los gobiernos internacionales, porque definitivamente en Colombia no funciona. Ojalá el Congreso haga los debates que corresponden. Hoy va a haber un debate, creo, en el Congreso de la República, de ser Gustavo Petro, sobre el tema de por qué el poder uniformado, por qué los militares asesinan a los civiles, y hay evidencias de eso, esa investigación se va a hacer, y por qué efectivamente hoy en este gobierno, el gobierno Uribe, es que se quieren matar civiles, por qué se quieren asesinar personas bajo el manto militar. Entonces, esa investigación de los medios de comunicación y el poder de los uniformados, el poder de los militares es grandísimo en Colombia, y eso vuelve a la primera premisa que hemos planteado aquí: no posibilita la democracia. O sea, en Colombia no tenemos una democracia mientras no podemos tener una prensa libre, mientras no podemos tener un ejército de verdad que defienda las fronteras nacionales, que nos defienda nuestra soberanía y que defienda a los ciudadanos y los derechos humanos, cosa que en Colombia no existe de ninguno de esas dos entidades, ni de los gremios periodísticos ni de parte del ejército. Antes de que Norberto Tascón y Sebastián intervengan, les quiero pedir que examinen si, al no haber prensa libre, como dice Orlando, y nos quedamos solo en las redes, ¿qué tipo de información es a la que vamos a acceder? ¿Será tan libre esa información de las redes? ¿Será tan sesuda, tan confiable? No vayamos a caer en un mare magnum peor, es decir, que la medicina termine siendo peor que la enfermedad. Pues las redes han colaborado y han ayudado, José Alberto,
a que muchas cosas no se queden allí tapadas, sino mirar todos los desmanes que comete la fuerza pública, que si no fuera por las redes, pues realmente poco conoceríamos de ella. Pero yo comparto que tampoco puede ser la panacea las redes. ¿Por qué? Porque en las redes se esconde gente, lamentablemente con seudónimos, y se coloca gente al margen realmente de la responsabilidad de un comentario. Muchas veces uno ve en las redes personas que aparecen con unos seudónimos que la verdad pertenecen más a esas bodegas de información que se manejan en las bases de datos que a personas realmente serias o con un criterio por lo menos sensato de lo que es una información. Yo sí creo que las publicaciones donde aparecen en los contenidos con los autores de esos contenidos son muy importantes, pero volvemos y chocamos contra esa pared, José Alberto. Es hasta dónde hoy los medios de comunicación, yo diría que son escasos. Por ejemplo, yo atribuyo dentro de esos medios libres que también quedaron ya en el objetivo del gobierno, por ejemplo, a Supernoticias del Valle, el medio donde yo estoy, donde allí no hay mordaza para nada, donde perfectamente, con la responsabilidad lógicamente de quien expresa una publicación, no se amordaza a nadie. Luego, si uno compara esta realidad de lo territorial con la realidad nacional, sí encontramos una gran diferencia, y prueba de esto es lo que acaba de pasar precisamente en semana donde nosotros creíamos era como aquel medio de comunicación que expresaba con tranquilidad opiniones, así fuesen en contra de los grandes potentados de este país o inclusive del mismo Estado o de los organismos de control y fiscalización, como en el caso de la Fiscalía. Pero a nivel nacional yo creo que no quedan sino noticieros como CMI o Noticias 1, que a veces, dependiendo de la necesidad del medio, ve uno publicaciones que inclusive cuestionan al gobierno, cuando lo lógico es que ese equilibrio de poderes lo da precisamente cuando en el fiel de la balanza se coloca los medios de comunicación, porque son los que tienen que decir lo positivo y lo negativo de nuestra sociedad, incluido el gobierno, incluida los organismos de fiscalización, incluida la misma iglesia y la sociedad que a veces no actúa. Eso sería lo ideal en una democracia, porque hemos visto que lamentablemente los medios de comunicación se han prestado, y hay que decirlo en esas condiciones, se han prestado por intereses mezquinos, porque es que lamentablemente los medios de comunicación subsisten en su gran mayoría porque el Estado los auxilia a través de las pautas publicitarias, a través de la contratación, porque ya hoy los medios de comunicación son parte de la contratación pública. Y entonces eso significa que esa cooptación es la que hace que el gobierno disponga también de sus recursos para maniobrar la opinión de ese medio de comunicación. Y uno lo ve, si nos vamos aquí a lo territorial, el alcalde Mauricio Armitage, para tomar un solo ejemplo, no necesita de los demás medios, cree él, porque simplemente le paga a una cadena importante del país como Caracol toda la publicidad que sale de la alcaldía, sencillamente porque llega a las oficinas de comunicaciones una especie, como pasa en el Fondo Monetario Mundial, donde los ministros de estos países republiquetos, donde los ministros de Hacienda los colocan los grandes gremios económicos o los grandes fondos financieros, y salen de esos y regresan a los bancos, regresan a los fondos, etcétera. Es decir, una especie de entramado donde se convierten en fichas útiles, pero para que dentro del gobierno respectivo produzcan leyes o produzcan ordenamientos en favor de esos fondos financieros. Acá también pareciese que en los medios de comunicación existen una especie de tamboreros al interior de los gobiernos que representan un medio de comunicación porque se acaban esos gobiernos y vuelven al medio, pero cumpliendo una función específica, y es tratar de ocultar lo que las administraciones públicas no son capaces de hacer, es develar la mentira, es develar la corrupción,
es develar la mala acción de un gobierno que simplemente se trata de aplacar manejando la pauta publicitaria o el dinero de la contratación para que esos medios de comunicación se callen. Me parece, digamos, importante varios aspectos que han tocado. Quiero empezar por el de las redes. Yo invito a que la gente sea muy cartesiana. ¿Qué quiere decir? Pues que dude, ¿ya? Digamos, que ponga en tela de juicio todo lo que ve. Y todo es la versión oficial, la versión de los medios, la versión de los blogueros, de los reporteros ciudadanos y demás. Eso no quiere decir que no las crea, sino que dude, que entienda qué poderes o qué limitaciones existen frente a esa noticia, ¿ya? Y lo importante, que no se queden solamente en un medio, que crucen información, ¿ya? Obviamente eso es costoso en términos de tiempo. Usted ir a leer The New York Times, ir a leer El País de España, ir a leer Washington Post, ir a leer la BBC de Londres, ir a leer la DW en Alemania, ir a leer Le Monde en Francia. Eso obviamente cuesta su tiempo, ¿ya? Pero ahí se termina de construir una información, digamos, más completa. También saber cuál es la línea editorial de los periódicos o de los medios, ¿ya? O la línea editorial de estos portales web que muchos dicen en su página a qué lado se adscriben, de ideología de centro izquierda, de ideología de derecha, de ideología de izquierda, patrocinado por el sindicato tal o patrocinado por el grupo empresarial tal, para usted saber más o menos cómo es el discurso, ¿ya? Hay un caso muy particular en España. Digamos, El País es de un grupo empresarial como Prisa. Obviamente no es una visión alternativa, pero al menos es una información un poco más objetiva frente a el diario ABC. El diario ABC es de derecha, claramente posicionado, y dice, digamos, en todas sus noticias y en todas sus editoriales las tensiones que hay frente a la línea de izquierda de España. Usted ahí ya va con la honestidad del medio, ¿ya? Igual con los diferentes medios de comunicación y portales que hay. Entonces, las redes sociales no son la panacea, pero tampoco hay que subestimarlas. Hay que, como toda herramienta, manejarla con precaución, con cuidado, tener claro qué es lo que me está diciendo, tener claro cuál es la línea editorial o la corriente política de quién escribe y de quién financia eso. Resulta que ahora hay una crisis también por internet, por los medios sociales, por las redes sociales, de los medios de comunicación tradicionales. Por eso han empezado a cobrar suscripciones digitales y han empezado a, digamos, exigirles, entre comillas, económicamente más a sus lectores y suscriptores. En principio eso no está mal, porque eso se tiene que financiar. Lo que está mal es que se use esa plata y también se paute publicidad de empresas privadas, de grandes emporios comerciales, y al final a los que se les da las garantías, las prebendas y la representación en las noticias que se emiten son a los grupos empresariales y no al ciudadano suscriptor del medio. Entonces allí hay un asunto importante. Para hablar del caso de Odebrecht, que ahora quedó en el tintero. En Perú, pues la justicia, y no solo la justicia, sino los medios de comunicación y la sociedad se ha movido y ha demandado la caída de fiscales, la caída de presidentes en ejercicio y la captura de expresidentes. Y eso es importantísimo y valiosísimo. Y en estos días hubo una entrevista a la directora de Asuntos Jurídicos, de Investigaciones Jurídicas de El Comercio, que es el periódico más importante del Perú. Resulta que ella dice que la verdad y la información fue lo más importante y que en un momento dado tuvieron que investigar a uno de los accionistas del Comercio porque se habían beneficiado de contratos corruptos de Odebrecht. Lo investigaron y producto de esa investigación el personaje terminó en la cárcel. O sea, un dueño de acciones del Comercio
fue investigado por el comercio y terminó en la cárcel, acusado por la Fiscalía del Perú. Entonces, eso sí es lo que demuestra verdadera autonomía, verdadera imparcialidad, es asumir el periodismo como un compromiso ético y como un compromiso político en sacar los trapos al sol, sacar la verdad y sobre todo no dejarse amedrentar por los poderosos. Y en la línea de lo que usted está planteando, también es importante que la gente sepa o recuerde que el periódico El Clarín de Argentina fue investigado, los accionistas del periódico El Clarín fueron investigados por su participación en ocultamiento de los graves atropellos y torturas que sufrió la población argentina en la época de la dictadura. Yo cité al principio a Rodolfo Walsh, un periodista y escritor argentino que fue asesinado por la junta militar que se tomó ese país en los años 70. Lo cité porque ha salido en muchas partes una publicación donde está la foto que en la oficina de redacción de Semana, en la pared, está escrita la frase emblemática de Rodolfo Walsh: ¿el periodismo es libre o es una farsa? Está en la oficina de redacción de la revista Semana. A mí no me interesa ni tengo ninguna capacidad de afectar o de insinuar que la revista se debe acabar, en absoluto. Esa no es la pretensión. Pero sí es lamentable que una revista que con muchos matices, pero siempre había fungido de tener un periodismo relativamente autónomo, relativamente independiente, menos polarizante, más investigativo, más acucioso, menos amarrado al poder del establecimiento, hoy muestre que no era así. Y más grave es que los negocios terminan afectando el periodismo, porque habría que aceptar que a final de cuentas los medios también son un negocio para los que invierten plata. Entonces, si para Felipe López y para los señores Gilinski, la revista y su conglomerado de revistas es un negocio, está bien, que ganen plata pues con ello, pero dejen la autonomía editorial intocable. Y en esta ocasión, eso fue lo que no ocurrió. Alejandro Santos quedó pintado en la pared. El director editorial de la revista se lo saltó el presidente y dueño de la revista y le dijo a Coronel y al mundo: aquí nos interesan son los negocios, aquí no nos interesa la información. Ese es el punto de fondo que hay que cuestionar, que usted y yo, y en general todos los colombianos, cuando escuchamos una emisora, cuando vemos un programa en la televisión o cuando leemos una revista o un periódico, estamos presumiendo la buena fe del periodista que nos está informando a través de ese medio. Pero si después encontramos que el periodista no obró con la buena fe debida u ocultó información intencionalmente, usted y yo nos sentimos asaltados en nuestra buena fe, nos sentimos burlados en nuestra confianza. Y esto es lo que le hace falta al país, que el ciudadano común sea capaz de comenzar a diferenciar entre quién lo manipula, ocultando la información o vendiendo la información a medias, que es peor que una verdad, o quién está intentando entregar la información seria, por lo menos contextualizada. Y esto también tiene que ver con otro peligro. Así como uno pudiera decir que medios tan grandes como la revista Semana terminan cometiendo este tipo de pecados con la información, que ya dije al principio es un derecho inalienable, es fundamental de la sociedad humana, el derecho a informar y ser informado. También hay otro peligro, y es el del periodismo militante, porque a ellos se apegan al poder del establecimiento, pero hay otro tipo de periodismo que no es periodismo, que es proselitismo, y es tan nocivo el uno como es nocivo el otro. El periodista no se trata de que sea objetivo, tiene que tratar de tener independencia de criterio para poder entregar información a quien debe entregársela, que es a usted, el ciudadano.
José Alberto, con la venia, Orlando, pero me hace usted pensar en algo. ¿Será que ese cuarto poder que llamamos nosotros en Colombia, que es los medios de comunicación, finalmente no tienen quien los controle? ¿Finalmente no tienen un organismo que esté pendiente de qué está pasando hacia interior? ¿O simplemente queda en las directivas de cada medio de comunicación hacer eso? Hay como una especie de control interno en televisión, ¿no? Que lo pasan por la noche y que para escuchar a los ciudadanos, pero yo creo que eso no sirve para nada. Miren, no solamente el caso de Coronel es una persona que le han sacado un medio por no estar de acuerdo con lo que dice en la revista o los criterios que planteó la revista. Con lo que dejó de decir. Con lo que dejó de decir, lo que no informó. Recientemente en Caracol Televisión sacó una periodista, Mónica Rodríguez, ¿no? Mónica Rodríguez. Porque habló mal de Uribe, habló de cosas que pensaba sobre... Trinó desde su cuenta personal. Desde su cuenta personal. Yo me pregunto, ¿cuántos periodistas en Colombia no habrán sacado por la misma situación? Los que no están de acuerdo con el medio, además porque les paga el medio de subsistencia, lo sacan. O sea, y no hay ninguna independencia. O sea, esos periodistas están sujetos a lo que es la propiedad del medio. A excepción de algunos columnistas, ¿no? Yo creo que digamos en El País, en El Tiempo, en El Espectador, algunos columnistas son independientes y lo llaman es para eso, son invitados a opinar, pero no van, digamos, a cuestionar el régimen como tal, o sea, son del establecimiento, son funcionales de alguna manera. Si usted es obviamente distinto, en contravía, va en línea contraria a ese periódico, por supuesto no le permiten que se exprese allí. Y también hay que decir lo que usted plantea, o sea, aquellos que son militantes, aquí conocemos pues el tema del periódico Voz Proletaria, es un periódico para difundir unas ideas como tal, La Razón, son para hacer simplemente la defensa de una persona, entonces eso existe también y es muy cuestionable. Yo sigo insistiendo, en Colombia no hay prensa libre, ojalá existiera como tal. Conozco periodistas muy valiosos que dicen cosas importantes, que opinan, pero prensa libre como tal no existe en Colombia. Pues yo creo que aquí lo que estamos haciendo es un ejercicio de evaluación muy interesante, muy importante. Colombia está en esa disyuntiva de empezar a hacer unos ejercicios de valoración de su prensa, valoración de sus periodistas y valoración de sus opinadores. Porque como dice El Espectador en su eslogan, la opinión es noticia, ¿no? Entonces también entender que las opiniones de los columnistas empiezan a generar ciertas realidades sociales y políticas. Estoy seguro que con las columnas del mismo Coronel, de María Jimena Duzán, de una cantidad de periodistas, de escritores, de abordadores de lo público, no desde el sector público, sino de lo público como realidad que nos importa y que nos toca a todos, se han formado opiniones sólidas, opiniones valederas, opiniones fuertes. Entonces, la invitación es a ir más allá, a pensar, a dudar sobre todo, ver que en redes hay ejercicios importantes e interesantes. Uno de ellos es, si bien no totalmente autónomo e independiente de la gran prensa como es La Puya, que sale con estas videocápsulas de 10, 12, 15 minutos en el cual investigan y desmantelan problemáticas que nos circundan a todos, que es de El Espectador, igual Las Igualadas, que es un blog dedicado al pensamiento y el empoderamiento feminista, pero también otra cantidad de acciones que se están haciendo. Se me viene a la mente un joven de acá de Cali, Levi Rincón, que es, digamos, muy suelto para hablar, pero empieza a hacer reportería ciudadana preguntándole a la gente del común, la gente que no tiene ninguna malicia sobre la vida, la gente que no se ha dedicado a estudiar la realidad, a estudiar lo político, a prepararse en estos ambientes, preguntas sobre la vida, sobre el acontecer, sobre el gobierno, sobre las votaciones y todo con el fin de mostrar el votante promedio del uribismo, que es un votante, cuando no mal informado, es desinformado o no informado, que son tres categorías totalmente diferentes. Y asimismo, digamos, ve la poca agudeza
de estos votantes promedio para analizar la realidad nacional. Entonces me parece que hay un espectro muy grande y, como dije en la intervención pasada, lo importante es dudar, es hacer preguntas y es no tragar entero y englobar, digamos, toda la información para construirse su propia, digamos, razonamiento y razón de ser. Eso desde afuera, desde el lector y todo lo demás, pero yo regreso nuevamente a los medios de comunicación y la gran pregunta es, ¿dónde está la ética del periodismo? ¿Dónde quedó la ética de esos medios de comunicación que ofrecen a sus suscriptores, a sus clientes como tal, la veracidad en la información? Y ahí sí que hay un gran desbalance, porque cuando uno ve la nómina, digamos, de personas que generan opinión en un medio de comunicación, creo que alguno de ustedes lo decía con toda propiedad, se escogen de tal suerte que no lesionen el interés que el periódico o el medio de comunicación tiene en favor de tal o cual, dependiendo de sus necesidades de subsistencia. Pero la ética no puede convalidarse de esa manera. La ética es un elemento donde define realmente hasta dónde es la capacidad de un periódico para visualizarle a su audiencia, a sus lectores o a sus clientes como tal, que debe tener su objetividad. Pero creo que se ha rebasado eso y hoy la ética en los medios de comunicación está totalmente evaluada. Y usted tiene tanta razón en esa inquietud en los minutos que nos quedan, que hay algunos ejemplos emblemáticos. Cuando Juan Manuel Santos decidió poner su candidatura a decisión de los colombianos y terminó siendo elegido presidente de Colombia, el director del periódico El Tiempo era su hermano Enrique Santos Calderón. Ajá. Y Enrique Santos Calderón inmediatamente renunció y dijo, hasta aquí hice periodismo, no puedo ser el director del medio inscrito más importante del país con mi hermano presidente. Cecilia Orozco Tascón, cuando su expareja Darío Restrepo fue elegido en Intravisión, en alguno de estos medios hace ya varios años, ella inmediatamente también dio un paso al costado en el medio informativo en el que trabajaba para la época. La pregunta que uno se hace, y esto no tiene ninguna animadversión personal con el periodista, pero sí me hago la pregunta, porque él sí ha mostrado mucha mala leche con Daniel Caranel en los últimos días, es por qué, ¿cómo se llama? Néstor Morales, el director de Blue Radio, siendo cuñado del presidente de la República, no dio un paso al costado una vez que Iván Duque fue nominado como presidente de Colombia. Creo que es muy difícil que él sea capaz de argumentar que tiene absolutas manos libres cuando tiene a la familia metida en el Palacio de Nariño. Es muy difícil. Entonces, eso nos da una talla de esa venalidad con la que los conceptos éticos, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, juegan en el periodismo colombiano, pero nos lleva necesariamente a la formación del periodista. Las universidades y las facultades de comunicación, creo yo que tienen una enorme falla, un foramen en el contenido formativo de quienes después vienen a ejercer el periodismo, porque casi todas venden en su publicidad inclusive que el periodismo está más cercano al jet set y a la farándula que a la investigación de campo de la realidad del país. Y ahí comienza la distorsión de los enfoques de los futuros periodistas. Último comentario, mi querido Orlando, porque el tiempo se nos está acabando. Es que en las universidades, como usted menciona, realmente no se forma en esos valores, porque también las universidades, y no hablo pues de las públicas, sino las universidades privadas, con la gran mayoría, se han vuelto también un gran negocio. O sea, la educación es un gran negocio y simplemente se fija en la oferta y la demanda y en los ingresos. Mire que recientemente en la Universidad Javeriana también sacaron una profesora porque era militante de la Colombia Humana. Pues parece ser que sin ningún previo investigación solamente la sacaron porque no están de acuerdo con
su cátedra. Entonces ahí no hay libertad de cátedra. Yo no sé si eso lo podemos contradecir aquí con Sebastián, pero no hay libertad de cátedra tampoco. Entonces, porque también y quien se opone, estoy hablando de las universidades privadas, ¿no? Quien se opone de alguna manera a algunas cosas de esa institución, de esa entidad, pues no está en esa entidad. Entonces, ¿qué información se puede dar allí libre e independiente? Pero para ser equilibrados, también admitamos que en la universidad pública se crean poderes que no quieren que la universidad pública se oxigene. Sí, de acuerdo. Ideológica, intelectualmente. Seguramente también la universidad pública está enclaustrada en algunas doctrinas, algunos criterios que hay que renovarlo. Entonces, y en unas mafias de maestros y de profesores de carrera que no quieren que se oxigene la universidad pública. Entonces, como conclusión, si queremos que la sociedad funcione bien, pues tenemos que empezar por la educación inicial, la educación secundaria, esa educación es la que debe formarnos y ahí estamos fallando, ese modelo educativo en Colombia no está bien, entonces por lo tanto no podemos obtener resultados como queremos si fallamos en la base fundamental que es la educación. Bueno, el tiempo se nos acabó, amables televidentes, esperamos haberles dejado a ustedes algunos elementos de juicio. Nosotros no tenemos la verdad revelada, no pretendemos tenerla nunca. Simplemente tenemos inquietudes y tenemos criterios argumentativos para compartirlos con usted. Usted decide qué piensa, porque es usted quien toma las decisiones. Pero por favor, como dice Sebastián, cuando usted lea prensa o lea una revista, cuando usted vea un programa de televisión, cuando usted escuche un programa de radio, no trague entero, no asuma que eso es verdad revelada. Dude, que la duda es necesario como ejercicio intelectual. Si usted duda, se obliga a repensar, y al repensar a lo mejor encuentra elementos del discurso que en su primer momento no comprendió. Esa es la primera nota que les queremos dejar. Lo segundo, Colombia, como muchos países del mundo, pero estamos en Colombia, necesita que el periodismo clasificado entre los medios y quien hace el oficio del periodista nos den un mínimo de garantías de que no nos están vendiendo como, ¿cómo se dice el refrán? De que no nos venden como periodismo lo que es simple propaganda, como periodismo lo que es simple amancebamiento con el poder, gato por liebre, exactamente, que no nos vendan gato por liebre, por favor. No vamos a discutir si tienen o no dueños, ese es otro debate. Discutamos si al periodista se le respeta su autonomía intelectual para hacer su papel. Y en el entendido de que el periodista debe hacer un periodismo de cara a los ciudadanos, es decir, a la sociedad, no de cara a la militancia que tenga. Un periodista puede ser uribista, petrista, lo que quiera usted. Pero una cosa es si hace el periodismo para hacerle proselitismo a su cauda política o si hace proselitismo para mostrar los hechos de la realidad. Él se debe a la ciudadanía, no se debe a su causa política. Eso también hay que dejarlo muy claro. Así como le cuestionamos al dueño que no ponga la plata por encima del derecho a que yo esté informado, hay que exigirle al periodista a que haga periodismo serio, contextualizado, argumentado, confirmado. Y sobre todo, periodismo independiente, no militante, independiente, con las manos libres. ¿Periodismo es libre o es una farsa? Eso hay que mantenerlo como un punto de referencia. Buenos días. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo.
Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies.